Bendiciones, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Qué bendición en este nuevo día, hoy comenzando semana, lunes, 8 de septiembre, hermanos. Se nos fue la primera semana de este mes. El tiempo corre, el tiempo avanza. Como dice la palabra, los días se han acortado, los meses, los años, la venida de Cristo cada día está más cerca. Nos encaminamos hacia ese encuentro, todos, mis hermanos, cada día estamos más cerca de vivir ese momento. Probablemente hay personas que tienen planes para el próximo año, se están preparando para determinadas cosas, pero mi hermano, todo eso es incierto, pero que tenemos que encontrarnos con el Señor y que su venida es segura, eso no falla. La palabra de Él no falla, Él lo prometió que Él iba a regresar, entonces estamos claros, estamos seguros de que Él va a venir por cada uno de nosotros, va a venir por su pueblo, va a venir a hacer su juicio y debemos de estar alertas, debemos estar preparados. Por eso hoy damos infinitas gracias a Dios por este momento que Él nos regala de hablar un poquito de su palabra. Es una oportunidad maravillosa de poder compartir un poquito de lo que Él nos da. Y hoy en este espacio del pan de la palabra quiero hablar sobre una cita bíblica en Amós. El pueblo Israel se había rebelado, el pueblo Israel no quería escuchar la voz del Señor. Y vamos a estar viendo un poquito cómo el Señor actúa con aquellos que no quieren inclinar su oído, con aquellos que no quieren prestar atención, con aquellos que no quieren obedecer al Señor. Dice en Amós capítulo 6, 12, dice el Señor: pero ustedes han convertido la justicia en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Ustedes se alegran falsamente diciendo: con nuestras propias fuerzas hemos adquirido poder. Qué tremendo, mi amado hermano, cómo el hombre se engaña a sí mismo, cree en sus propias fuerzas, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en sus propios planes. Y el Señor mandó una palabra, o una palabra tremenda, Amós, y la encontramos en el versículo 14, y dice: pues fíjense bien, israelitas, el Señor, el Dios Todopoderoso, afirma: yo levantaré contra ustedes una nación que les oprima por completo desde el extremo norte hasta el extremo sur. Oiga cómo el Señor actúa con aquellas personas que no quieren obedecerle, que quieren hacer solamente lo que ellos creen, los que ellos piensan, los que ellos planean. Y en Amós 8:11 encontramos una palabra tremendísima hablando precisamente en este espacio de lo que es la palabra, lo que es el alimentamiento que nosotros necesitamos, el alimento espiritual. Y el Señor dijo: vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios, de oír, de escuchar la palabra de Dios, amados. Esa fue la palabra, la promesa que el Señor hizo. Y dijo: la gente andará errante buscando la palabra del Señor. Irán de un mar al otro y desde el norte hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Qué tremendo, hermanos. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, hermanos, Dios lo cumple, porque Él es fiel a sus mandatos, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. El Señor es grande, el Señor es poderoso,
Y el pueblo del Señor en ese tiempo, los israelitas, no quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron escuchar a sus profetas y se volvieron rebeldes, se volvieron desobedientes, hermanos. Y esta palabra que el Señor dio se sucedió, se cumplió precisamente cuando vino el cautiverio de los israelitas. Cuando vino Nabucodonosor de Babilonia y donde fueron llevados por 70 años, como lo había dicho el Señor por medio de sus profetas. Y desde que fueron sitiados, desde que fueron rodeados, desde que destruyeron su templo, hermanos, desde que dejaron a Israel en ruinas y fueron llevados a Babilonia, ya no hubo palabra del Señor. Y ya en Babilonia, hermanos, ya no hubo oportunidad, ya no tenían su templo, ya no tenían los sacerdotes, ya no estaban los profetas, ya no podían entonar los cánticos tan hermosos que ellos cantaban en Jerusalén, ya no tenían sus celebraciones. Ahí dice la palabra del Señor, más bien dice que ahí ellos lloraban al acordarse de Sión. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 137. Ellos dicen que quienes los habían llevado cautivos, todos se lo habían arrebatado. Ahí no podían adorar a su Dios ni hacer sus celebraciones en tierra extraña. Ahí más bien pedían que se les secara la mano derecha, que se les pegara la lengua al paladar si no se acordaban de Jerusalén. Ahí querían y deseaban poner a Jerusalén hasta por encima de su propia alegría. Qué tremendo, hermano. Y qué fácil para ellos, hermanos, ahora que ellos estaban allá. Dice el mismo Salmo 137 que ellos se acordaban de los edomitas, de lo que los edomitas le decían a ellos y más bien pedían al Señor castigo para ellos, porque cuando Jerusalén cayó, los edomitas decían, destruyelan, destruyelan hasta sus cimientos. Pero hermanos, como lo dijo el Señor, ellos habían convertido la justicia en veneno, el fruto de la justicia en amargura. Ellos se alegraban falsamente, ellos creían que la fuerza y el poder dependía de ellos. ¿Ah? Y no, fueron ellos los mismos, ellos fueron los culpables. Y ahora se encontraban en un lugar donde tenían esa hambre, donde tenían esa sed de la palabra del Señor que Él les había anunciado y ahí ya no la podían encontrar. Ahora se encontraban en un lugar ajeno. Ahora estaban en otro país, en otra ciudad. Ahí había otro templo. Ahí ellos tenían otro Dios. Y donde era prohibido adorar a otro Dios que no fuera el de ellos. Es decir, el Dios de los babilónicos era Nisroch. Y ahí a ese era el que le rendían culto o a lo que decía ahí el rey, ¿verdad? De hecho, recordemos lo que tuvo que vivir Daniel y sus dos compañeros, ¿verdad? Cuando ellos no quisieron inclinarse ante la estatua de oro que había mandado a hacer Nabucodonosor y había que adorarla. Y como ellos no quisieron, fueron echados al horno de fuego, el cual dice la palabra del Señor que lo calentaron 7 veces más para que fueran quemados más rápidamente, ¿verdad? Y ellos fueron condenados y fueron echados ahí, pero bendito el nombre del Señor, que el Señor los protegió. Y también recordemos la otra parte, la parte de Daniel cuando lo vieron que él estaba orando por las ventanas en su casa, ¿verdad? Aquellos envidiosos, los que lo perseguían, los que tenían envidia contra él, lo acusaron y Daniel fue condenado a morir devorado en el foso de los leones y ahí fue tirado, ¿verdad? Para que él muriera, pero también, bendito el nombre del Señor, el Señor también de ahí liberó a Daniel, lo rescató, lo salvó, porque él era el juez de él, no eran los demás, él era su protector. Y hermanos, en los tiempos que estamos viviendo de verdad son tiempos muy difíciles,
por la actitud o por la conducta que el ser humano ha tomado hacia Dios. No querer escuchar la voz de Dios hoy, no querer tener esa lámpara a nuestros pies para que alumbre nuestro diario caminar, es demasiado grave para el ser humano. No alimentarnos del pan de la palabra, ese pan espiritual que todos necesitamos para tener conocimiento y ser transformados, es y ser una nueva criatura en Cristo Jesús, es algo tan terrible que ni siquiera el ser humano puede imaginar de lo que le sobrevendrá en el tiempo final, es decir, en el juicio de Dios. Hoy es muy común, hermanos, escuchar a muchas personas que se congregan. Estoy hablando de la gente de la iglesia, ¿verdad? Los líderes, los que predican, los que comparten de la palabra del Señor. Y obvio, no todos, hermanos, no todos. Estamos hablando de cierto grupo, de cierto gremio que predica un mensaje, pareciera, hermanos, que es del interés solamente de un lado. Es decir, se predican las cosas bonitas, las cosas que convienen, lo que suena bien para la gente, lo que emociona a la gente, lo que alegra a la gente, donde se habla solo de las promesas de Dios que Dios ha determinado para su pueblo, no solamente en el tiempo antiguo, sino pues en el tiempo presente, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y uno oye lo de Jeremías 1:9, donde dice que lucharán contra ti, pero no te vencerán. Vemos Jeremías 29:11, donde nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Vemos Isaías, Jeremías también 33:3, clama a mí y yo te responderé. Isaías 41:10, ¿verdad? No temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te sostengo. Vemos el Salmo 91 y todas esas promesas de que habitamos bajo la sombra del Altísimo y que no nos va a suceder nada, que estamos seguros bajo sus alas. Y todas promesas lindas que Dios ha determinado. Claro, es cierto, pero no hablan de la otra parte, de la que Dios demanda para cada uno de nosotros, de los requisitos, de las condiciones que Él establece para que nosotros podamos recibir esas promesas o esas bendiciones. En el video anterior hablé un poquito de Deuteronomio 28:2, donde dice la palabra del Señor que, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti si escuchares la voz del Señor tu Dios. Hay requisitos, hermanos, hay requisitos. No es así porque así que todas las cosas vienen. Cuando el hijo pródigo estuvo con su padre, tuvo todo, hermanos. Pero cuando él se fue, ya no hubo oportunidad. No hubo bendición de su padre, no tuvo su techo, no tuvo su abrigo, no tuvo su alimento, no tuvo su protección. Y así nos sucede a nosotros. Si no nos sometemos al Señor, quedamos desamparados. Yo creo, hermanos, que hoy, más que nunca, el evangelio que tenemos que estar predicando y viviendo es el que comenzó Juan el Bautista en el nuevo pacto, a orillas del río Jordán, donde el mensaje era de volvernos a Dios, de arrepentimiento. Y esta gente lo hicieron, la gente de Jerusalén, dice la palabra del Señor, la gente de Judea y la gente de regiones cercanas salían a oírle, se arrepentían y Juan los bautizaba. Hermano, pero también hubo un momento muy duro, una palabra muy fuerte que Juan soltó hacia unas personas. ¿Cuáles, mi hermano? Cuando él vio que los fariseos venían y los saduceos llegaban ahí para que fueran bautizados, él sacó el látigo, hermano. Él sacó el látigo y dijo palabras muy, muy fuertes. Y les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo, qué advertencia, qué palabra más tremenda. Y les digo, pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Hoy, hermanos, ese mismo mensaje es el que debemos de estar compartiendo. No es ese mensaje que uno escucha de muchas personas, de mucho emocionalismo,
de prosperidad, de decretar, de cancelar, que el enemigo no te puede tocar y mucho menos las finanzas, hermanos. No me puede tocar las finanzas. Dios guarde, me toque las finanzas. Eso es mío. No, nada es nuestro. Todo es prestado, mi hermano. Hoy el Evangelio, la prédica, la palabra de Dios que tenemos que estar extendiendo, hermanos, hacia las personas es de arrepentimiento, es de buscar de Dios, es de escuchar la voz de Dios, es estar velando, es estar orando, hermanos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo va a venir por cada uno de nosotros, pero que Cristo viene, viene, hermanos. Y si Él no viene en estos días, mis estimados, Dios primero nos estaremos volviendo a ver en un espacio nuevo de el pan de la palabra, hermanos. Un beso, un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja y muchísimas bendiciones en el nombre del Señor.